A ver, entonces, solo permítanme, lo voy a poner en presentación. Sí, ahí estamos. Entonces, vamos a hablar sobre el agua, generalidades, qué es el agua para uso farmacéutico, qué tipos tenemos, cómo obtenemos los tipos de agua que necesitamos, qué métodos de filtración usamos de acuerdo a las características de la sustancia con la que estamos trabajando, y qué son las calderas, ¿verdad? ¿Para qué nos sirven? Los objetivos de hoy, perdón, es que ustedes aprendan sobre los diferentes procesos de purificación de agua que hay para uso farmacéutico y principalmente a través del uso de la filtración, desmineralización, suavizadores, destilación y osmosis inversa, ¿verdad? Que ustedes lleguen a conocer todos estos términos y sepan distinguir qué es lo que se realiza con cada uno de los procesos. Conocer las especificaciones físicas, químicas y microbiológicas del agua purificada a través de los diferentes procesos. Como ya hicieron su cuestionario, me imagino que tuvieron que haber leído un poquito más sobre todo esto, ¿verdad? Entonces, igual que la vez pasada, les voy a ir haciendo algunas preguntitas. Tengo una actividad para ustedes, para que sea un poco más dinámica el laboratorio, entonces espero que nos dé tiempo. Que ustedes diferencien los diferentes tipos de filtros que hay y su aplicación en la industria farmacéutica, que conozcan el equipo para filtración esterilizante y para el control de calidad de los productos farmacéuticos, conocer los equipos para la obtención de agua purificada y controles que se realizan, y conocer el funcionamiento de una caldera, su uso en la industria farmacéutica y que también están en los hospitales. Bueno, entonces para iniciar, ¿por qué nos interesa tanto el agua? Porque si toda nuestra vida hemos estado alrededor de agua, ¿verdad? El agua es un elemento vital. Si no hubiera agua en el planeta, no existiera la vida, ¿verdad? Justamente por esto es que nos interesa, por todas esas características que la hacen una sustancia tan especial. Tenemos que es una sustancia que es bastante abundante, sin embargo, no hay que aprovechar, ¿verdad? Vemos ahora todo el problema que hay con la contaminación del agua, de que algunos países ya no, todas las poblaciones no tienen acceso a vital líquido, que algunos incluso pues tienen que pagar un alto precio por tener acceso al agua, ¿verdad? Como es en países, por ejemplo, de Europa o países en África que viven en sequía, y para obtener el agua pues tienen que caminar miles de kilómetros para obtenerla. Entonces, vemos que el agua es una sustancia bastante estable, es un buen solvente, es atóxica y tiene un carácter fisiológico, es decir, está involucrada en procesos fisiológicos que tenemos nosotros, ¿verdad? Como humanos. Está también implicado por ejemplo, en el caso de productos veterinarios, hablemos. También los animalitos, ¿verdad? Utilizan agua para mantenerse vivos, hidratados. El 70% de nuestro cuerpo es agua, el 70% del planeta Tierra es agua. Es una sustancia altamente pura, en el caso de que se encuentre pues limpia, ¿verdad? Porque también, como lo que les digo de la contaminación ahora, por eso hay que realizarle tantos controles al agua, porque no sabemos cuál es su procedencia y qué contaminantes podría llegar a tener que nos va a alterar el producto que nosotros queremos obtener, o ya sea meramente el agua que la queremos utilizar, ¿verdad? Y que se le puede realizar control analítico, que ustedes ya habrán visto en su práctica que se le pueden hacer varios tipos de controles analíticos, y me imagino que también en análisis inorgánico ustedes también realizaron, le hicieron pruebas al agua. En fisicoquímica me parece que también se realizan, no sé si esta vez porque creo que ya la llevaron en modalidad virtual, ¿verdad? Entonces, no sé si la realizaron o no, pero también ahí se realizan las pruebas. Bueno, ahora, ¿de qué va a depender la pureza del agua? Va a depender principalmente, como lo vimos en la práctica, de tres características principales. Sin embargo, podemos hablar de más. Por ejemplo, el aspecto químico en su contenido de cloruros, de cloro libre residual. A ver, alguien que me
que me diga qué es esto del cloro residual libre. A ver, Evelyn, levantó primero la mano. El cloro residual se refiere al cloro que queda disponible en el agua tras la cloración y que todavía sirve para matar bacterias. Muy bien. Sí, exactamente. Durante el proceso de purificación del agua, de limpieza, de todo el proceso que lleva, se hace la cloración, ¿verdad? Pero además de como querer matar en ese momento todos los contaminantes que pudiera tener, también se espera que una parte de ese cloro quede contenido dentro del agua para que cuando vaya a través de las tuberías, si se encuentra con alguna tubería que está contaminada, con alguna que estaba rota o que está ahí alterada la tubería, y por ese medio entra algún contaminante, entonces que sea capaz de eliminarlo. Eso es lo que le llamamos el cloro residual libre, ¿sí? El resto de cloro que queda después del proceso de la cloración en la planta de tratamiento. Tenemos la dureza. ¿Se recuerdan cómo medimos la dureza del agua? ¿Alguien se recuerda? ¿Sí, Evelyn? Ya lo puso Andrés en el chat, pero son sales de magnesio y calcio disueltas, pero también influyen otras sales como sulfatos y bicarbonatos. Sí, principalmente vamos a ver la dureza del agua en su contenido de magnesio y calcio. Luego tenemos también el contenido de sólidos totales, sulfatos y todo calcio, aluminio, zinc, etcétera, ¿verdad? Otros elementos. Y también vamos a encontrar que podemos analizar agentes tóxicos que pueden ir en el agua, que como el arsénico, mercurio, cromo, entre otros, ¿verdad? Pueden ser muchos. Bueno, también la pureza del agua va a depender del contenido microbiológico. ¿Qué buscamos cuando estamos haciendo el análisis microbiológico? Ver que estas aguas no vayan contaminadas de material orgánico, es decir, restos fecales, que por eso es que analizamos los coliformes totales y fecales. Buscamos microorganismos que pueden llegar a ser patógenos y causar algún problema al momento de consumirlos, como es Escherichia coli, Streptococcus, Salmonella, Enterovirus, etc. Biológico, lo que nos interesa aquí es descartar que el agua tenga pirógenos, especialmente cuando va a ser, por ejemplo, un uso parenteral, ¿verdad? Porque estos pirógenos van a llegar a provocar fiebre en nuestro organismo. Estos pirógenos pueden ser endotoxinas o exotoxinas. Estas son sustancias que son propias del metabolismo de los microorganismos, ¿sí? Y que nos van a producir fiebre. Otras características que podemos evaluar del agua, por ejemplo, es su conductividad eléctrica, características sensoriales, es decir, todo lo que podemos ver, probar, serían todos los aspectos organolépticos, como lo es examinar el color, ¿verdad? Si vemos un agua turbia, como que, ¿por qué está turbia? Si vemos un agua como que es lodo, eso no es agua, es, es lodo, ¿qué es? Porque está contaminada, ¿verdad? El agua debe ser incolora, inodora, si tiene algún olor extraño, porque está teniendo ese olor. Ya vemos todos estos casos de contaminación de ríos y riachuelos que se dan por la industria textil o a industrias que usan colorantes que son muy fuertes, ¿verdad? Entonces ya vemos la alteración del color que ya obviamente aunque esté circulando es agua, pero es agua contaminada, entonces llegamos a distinguir todo eso en un primer plano y para dar paso a análisis más exhaustivos para saber qué es lo que está sucediendo con nuestra agua. A ver, ahora me imagino que para hacer su prelaboratorio encontraron esto del Cowanor, Sí, ¿sí? Bueno, ¿alguien me puede decir qué es Cowanor?
A ver. Sí, cabal, Comisión Guatemalteca de Normas. Entonces, Coguanor principalmente se basa, está a cargo del Ministerio de Economía y su trabajo es pues hacer todo este tipo de normativos de que no son, ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. Obligatorios, sino que pues quedan a discreción si se cumplen o no, pero se emiten estos parámetros que son aceptables y cuáles no. Entonces, pues todos deberían de regirse con esto, ¿verdad? Pero hay algunas entidades que no lo hacen y entonces ahí vemos el problema de todos los productos que tienen una mala calidad. Principalmente ahorita lo que nos interesa con Cobanor es esta norma que es la 29001, 99, que es la respectiva al agua potable, ¿sí? Entonces, el agua potable es aquella agua que va a ser de consumo humano luego de su tratamiento. Y Cobanor nos explica en esta norma, nos da un montón de significados que nos van a ayudar a entender mejor todo el contexto de la norma y nos van a proveer de las características que se van a analizar en el agua y cuáles son los límites máximos aceptables y límite máximo permisible. ¿Alguien me podría decir cuál sería la diferencia entre estos dos límites? Yo creo que el máximo aceptable es como que lo ideal, se podría decir, porque no se puede evitar que tengamos todas estas sustancias. Y el permisible es pues lo máximo que se puede aceptar que tenga. ¿Alguien más? Gracias, Fátima. ¿Nadie? Vaya, entonces el límite máximo aceptable, cabal, va a ser así como que aquello último que es considerado, bueno, sí, lo aceptamos, ¿verdad? Pero no es que la norma lo esté aceptando, sino que es lo que, digamos, ya de por sí se acepta, de ahí su nombre, ¿verdad? Y el máximo permisible es lo que la norma nos está indicando que es permitido, ¿sí? Una cosa es que sea aceptado y otra cosa es que sea permitido, ¿sí? ¿Entendemos la diferencia entre lo aceptado y lo permitido? Aceptado, yo puedo aceptar, por ejemplo, ¿qué les digo? Aceptable, les puedo aceptar, por ejemplo, tareas con retraso, ¿verdad? Con una puntuación menos. ¿Qué no es permitido? No es permitido copiar el mismo trabajo. ¿Sí? ¿Vemos ahí la diferencia? ¿Queda claro? ¿No se me confunden entre uno y otro? ¿Sí? Va. Claro. Bueno, entonces acá miramos el límite de cloro residual libre, que es este que estábamos hablando. Para el aceptable va a ser de 0.5 miligramos por litro. Y el límite máximo permisible es de 1 miligramo por litro. ¿Sí? Luego nos da otras características como los cloruros, conductividad, dureza, potencial de hidrógeno, sólidos totales disueltos, sulfatos, etc. Nos da otras características como el color, el olor, el sabor, la turbiedad. Ustedes se habrán dado cuenta que algunas veces a nuestra casa llega un agua toda blanca, ¿verdad? Que sepa Dios si cumple o no cumple. De esto también se pueden hacer diversos estudios. Me parece que también hay tesis relacionadas con el tema de la calidad del agua y el como examinar si se está cumpliendo o no con los parámetros, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí tenemos eso con la norma Cobanor. Ay, se me trabó. Permítanme. Ahí está. Bueno, entonces, para acondicionar el agua, digamos, nosotros vamos a requerir cierto nivel de calidad del agua
para el uso que le vamos a dar en la industria farmacéutica. Entonces, para esto vamos a tener diferentes procesos de acondicionamiento que nos van a llevar a obtener ese tipo de agua que queremos. Entonces, de primero vamos a hablar del intercambio iónico. ¿Qué es esto? No sé si alguna vez trabajaron con algún tema de intercambio iónico en los laboratorios, pero aquí se van a utilizar polímeros orgánicos y la capacidad que van a tener para hacer este intercambio de iones y la selectividad que van a tener va a depender de las propiedades que tiene esa resina, ¿sí? Entonces, vamos a tener resinas que van a ser capaces de intercambiar cationes y resinas que van a ser capaces de intercambiar aniones. Recordamos bien toda esta parte, ¿verdad? ¿Qué son cationes? ¿Qué son aniones? ¿Qué carga tienen? ¿Sí? ¿Alguien me recuerda a ver qué tipo de carga tienen? Solo para asegurarme todo está bien. Los cationes positivos y los aniones negativos. Vale. A continuación no se me vayan a perder porque este es un poco como un juego de palabras, ¿verdad? Ok. Por eso les digo, tenemos que empezar claros. Ahí. Bueno, ahora las resinas catiónicas se llaman como el nombre de lo que van a intercambiar, ¿sí? Estos intercambian cationes, pero van a ser resinas con características de carga negativa. ¿Sí me comprenden, verdad? En cualquier momento que no lleguen a entender, me preguntan ahí en el chat o me interrumpen. Entonces, para el intercambio de cationes fuertes vamos a tener los grupos sulfónicos y para el intercambio de cationes débiles vamos a tener los grupos carboxil. Ahí esa cosa se me está trabando. Ahí está. Las resinas aniónicas ahora son las que van a intercambiar aniones, ¿sí? Lo que queremos dejar ese anión y jalar otro anión, van a tener carga positiva las resinas. Entonces, para esto vamos a tener que las resinas van a ser, para los aniones fuertes, grupos de amonio cuaternarios. Y para el intercambio de aniones débiles, vamos a tener grupos aminados. ¿Sí? ¿Todo claro? Bueno. Ay, permítanme, solo se me perdió el chat. Aquí está. Perdón, voy a regresar. Me dicen a cuál. ¿Aquí? ¿Sí? Va. Ahí está. Si entendemos entonces, como ya saben, lo negativo atrae lo positivo a lo negativo, es por eso que la resina es de característica de carga contraria a lo que estamos buscando intercambiar. Y se llama, por ejemplo, la de carga negativa es la resina catiónica, porque nos va a ayudar a intercambiar los cationes, aunque tenga carga negativa. ¿Sí? Y las resinas aniónicas son de carga positiva porque nos van a ayudar a ese intercambio de aniones. Bueno, me parece que ya puedo cambiar. Sí. Bueno, acá están las aniónicas. Bueno, y acá tenemos un ejemplo. Entonces, tenemos que nuestra agua lleva iones de calcio y magnesio, es decir, queremos ablandar el agua entonces, previo al tratamiento. Estos circulitos como anaranjados van a ser nuestra resina que van a contener iones de sodio, ¿sí? Entonces, al momento de hacer el intercambio, si ven, aquí al comenzar el intercambio, pues nuestra resina va con el sodio, que son los puntitos negros, y ya conforme va avanzando el agua, vemos que se empiezan a liberar estos puntitos negros, que sería el sodio, hacia el agua, y el magnesio y el calcio
se empieza a quedar pegado en la resina. Entonces así es como logramos hacer ese intercambio de iones. Luego estas resinas se pueden reutilizar, entonces se regeneran y se les puede retirar todos estos iones que fueron recolectando a través del tratamiento del agua. A ver, algunas diferencias entre las de intercambio que son fuertes y las débiles es la cantidad de regenerante que van a utilizar. Por ejemplo, las que son fuertes pues van a necesitar una mayor cantidad de regenerante porque es más difícil deshacer esos enlaces que se formaron. Entonces eso implica mayores costos también, ¿verdad? Pero por otro lado está de que las fuertes nos van a ayudar a retener más fácilmente los iones que no queremos, mientras que las débiles pues va a costar un poco más por lo mismo de que los enlaces que va a formar son débiles. Bueno, ahora la ósmosis inversa. Sí recuerdan bien lo que es ósmosis, ¿verdad? ¿Alguien me puede recapitular qué es ósmosis? A ver, ¿algún valiente? El flujo de agua a través de una membrana semipermeable, cabal. Y el agua no se dirige hacia cualquier lado, ¿verdad? No es solo el movimiento del agua, sino que va a ir hacia el lado donde hay mayor cantidad permítame, estoy leyendo acá. Tenía una pregunta. Cuando se mezclan dos sustancias a través de un tabique o membrana semipermeable, no es que se mezclen, ¿sí? Es que vamos a tener mayor cantidad de solutos, entonces el solvente se va a mover hacia donde está esa mayor cantidad, ¿sí? Entonces, el agua va hacia donde hay mayor cantidad de partículas, ¿sí? Ahora la ósmosis inversa, pues como su palabra lo dice, es al revés. En vez de ir el solvente, en este caso el agua, hacia donde hay mayor cantidad de partículas, a través de que se ejerce una presión superior a la de la ósmosis, a la presión osmótica, entonces con esta presión vamos a lograr que el solvente pase hacia el lado donde hay menor cantidad de partículas. Entonces, se van a quedar capturadas esas partículas de un lado y vamos a tener el agua ya purificada del otro, ¿sí? Ya sin los solutos. Esperen, no sé por qué se me está perdiendo el chat, pero sí, cabal. Lo que dice Marcelo, ósmosis es a favor de un gradiente de concentración y la inversa es en contra de ese gradiente a través de ejercer una fuerza mayor a la presión osmótica. Lo de la presión. La presión que se le ejerce sobre el líquido con mayor cantidad de soluto sería. No sé, Virginia, si eso es lo que estás preguntando. Bueno. Ahora tenemos la filtración, que es otro método a través del cual vamos a obtener el agua que necesitamos. Que ustedes ya han filtrado, me imagino, cuando estaban en los laboratorios presenciales, tuvieron la oportunidad de trabajar con los filtros, ¿verdad? Ya sea aquellos filtros como de plástico o pueden ser vidrios de cerámica, ¿verdad? La filtración va a ser el paso de un líquido a través de un filtro y en esta operación se tiene como objetivo clarificar o esterilizar un líquido por medio del filtro, ¿verdad? ¿Qué clases de filtración vamos a tener? De profundidad y de superficie. De superficie es habitualmente la que hemos utilizado, pues que poníamos el circulito en el filtro, o sea, el pedacito de papel filtro y ahí filtramos, ¿verdad? Y ahora de profundidad van a ser, por ponerles un ejemplo así
para que ubiquen, como estas mascarillas que son como de boca de pato, que son así como en conito. Entonces, a través de la distancia que se genera hacia nosotros, por ese medio también podemos filtrar, ¿sí? Entonces, igual, por eso se llaman de profundidad, porque tienen como una longitud en la que tienen que avanzar, en la que va a ir quedando atrapado lo que no queremos que esté dentro del agua. La zona de aplicación, pues tenemos la de clarificación, que va a ser de 10 micrómetros, la microfiltración que va de 100 a 0.025 micrómetros, y la ultrafiltración que va de 0.2 a 0.002 micrómetros. ¿Sí? Es decir, del tamaño del poro que vamos a tener, y dependiendo de ese tamaño de poro, pues va a ser el tamaño de la partícula que nos va a permitir que avance o no en nuestra agua. Hay varios tipos de filtro, dependiendo de para qué es lo que lo necesitamos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos filtros de porcelana porosa, tenemos filtros de cartucho, filtros de clarificación, prefiltración, ¿verdad? Porque los filtros normalmente son bastante caros, entonces no queremos saturar nuestro filtro ni que se llegue a saturar tan rápido, ¿verdad? Entonces, para eso se aplica un prefiltro que nos va a capturar como todas esas partículas que son bastante grandes e indeseadas, para que ya pase al filtro que es más finito, ¿verdad? Tenemos unidades de microfiltración desechables, filtros de membrana y cartuchos Millipore. Entonces, en el departamento a veces encontrábamos algunos de estos, de los filtros desechables para las jeringuitas. A través de esto, cuando uno hace su solución estéril ahí en el departamento, pues tiene la oportunidad de trabajar con este tipo de filtro, porque se le aplica la solución como último paso ya para ya pasar al envasado, ¿verdad? Entonces, esos son los que se usan. Son bastante chiquitos, son como así, imagínense, para el tamaño de una jeringa, y son de plástico y por eso son desechables, ¿verdad? Bueno, métodos de filtración que tenemos también va a depender de con qué estamos trabajando. ¿Sí? Si estamos trabajando con líquidos volátiles, tenemos que trabajar en un sistema cerrado que no permita que esos líquidos se nos vayan, ¿verdad? Porque si estamos trabajando con sustancias que se evaporan rápido, entonces de aquí a que terminemos de filtrar en un filtro normal, primero se nos evapora todo, entonces hay que tener ese cuidado. Tenemos la filtración en frío, igual hay algunas sustancias que necesitan mantenerse frías para conservar sus características, entonces el sistema se tiene que mantener frío. ¿Sí, Virginia? Es que fíjate que no tenía conectado mi micrófono. ¿Puedes regresar al anterior, por favor? Que yo te pregunté en el chat que cuál eso era por profundidad. De profundidad, aquí no tengo de profundidad, tengo estos de cartucho. Este sería un prefiltro para pasar ya luego a uno de cartucho. Este es uno de membrana, y pues este es el de porcelana porosa. Pero de profundidad no tengo aquí. Yo te preguntaba si una profundidad es el ecofiltro que es casero, como es una columna. Ajá, sí podría ser, porque vamos como bajando así en diferentes capas. Lo único que, digamos, el ecofiltro pasa como que a través de varias capas. Ya no es tanto por, digamos, la longitud que va avanzando, sino que es debido, aparte de como que la longitud que recorre, también va filtrando por las diferentes capas que va encontrando en el camino. Gracias, disculpa.
Vale. Ahí tenemos los métodos de filtración. Entonces, el de caliente, igual como les decía, así como tenemos sustancias que tienen que mantenerse en frío, hay otras que tienen que mantenerse en caliente, porque si no se solidifican. Entonces, ahí daba el ejemplo de algunas ceras o productos así que son oleosos, que tienen que mantenerse en caliente para que puedan lograr filtrarse y así lograr una mejor apariencia. Y la filtración acelerada, si se recuerdan ustedes, cuando trabajaban en orgánica, le aplicaban vacío, ¿verdad? Para lograr que la filtración fuera un poquito más rápida por el tipo de filtración que se estaba realizando y que si ustedes esperaban ahí por gravedad, eso iba a tardar demasiado, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo de cómo podemos acelerar la filtración. Ahora, ¿cómo sabemos que un filtro nos va a funcionar? O sea, ¿cómo sabemos de que lo que yo quiero que no pase en el agua no va a pasar? ¿Cómo no entendí esa parte? Perdón. Sí, ¿cómo me aseguro yo que mi filtro está íntegro y que no va a dejar que pase la parte que yo no quiero que pase, digamos? ¿Cómo sabemos que sí le estamos quitando esa parte indeseada y que el filtro está funcionando? A ver, alguien me puso ahí carita sorprendido. Por los ensayos de integridad, comenten en el chat. Ay, perdón. Ay, no sé, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, ahorita sí. Yes. Como les decía, entonces estos ensayos de integridad nos van a ayudar a ver todo eso, de que si mi filtro de verdad funciona, si mi filtro, por ejemplo, no tiene poros más grandes de los que dice que tiene, porque si no, según yo, está reteniendo un tamaño de partícula, pero lo está dejando pasar, entonces no me está funcionando. Va, pero bueno, digamos, ustedes ya leyeron un poquito de esto, entonces me imagino que tienen como un medio concepto de que tenemos el ensayo microbiológico y el ensayo de punto de burbuja. En el ensayo microbiológico vamos a tener de que pues ahí sí que hacemos la prueba, ¿verdad? Dejamos que pase el líquido que estamos filtrando y luego el líquido que va saliendo se va como reteniendo en otra membrana que luego se va a poner a cultivar para ver si estamos haciendo una filtración microbiológica, por ejemplo, que no nos vayan a aparecer microbios, ¿verdad? Que no vayan a aparecer ahí en el cultivo. Pero para todo eso yo ya usé el filtro y si el filtro no estaba bueno, entonces quiere decir de que ya lo gasté, ya lo ensucié y ahora quedó con microbios, ¿verdad? Entonces, ¿y ahora qué hago? Porque si ese era mi filtro y ya comprobé que estaba malo, pero y ahora me quedé sin filtro, ¿y qué hago? ¿O cómo hago para que eso no me pase? ¿Cómo hago para probar mi filtro sin tener que destruirlo? Porque ese filtro, digamos, ya quedó inservible. ¿Alguna idea? ¿Cómo le harían ustedes si les dicen, mire, Lick, fíjese que le hicimos el ensayo microbiológico, pero no salió mal, entonces ya no tenemos filtro? Entonces, ¿cómo le hacemos para determinar la integridad de un filtro sin que destruyamos el filtro? Mediante ensayos no destructivos, Ajá, ¿y cuál es el ensayo no destructivo? el de punto de burbuja. Ajá, ¿y comprendieron cómo se hace el punto de burbuja? ¿O vieron algún ejemplo? Pues más o menos, o sea, yo solo como que lo que entendí era Ujú. que cada filtro está
pues fabricado de cierta forma para que, sí, para que cierta presión Ujú. se puede decir como que desaloje los líquidos que están retenidos dentro de los poros del filtro. Entonces, dependiendo de la presión que se necesite, te dicen si el filtro es funcional o no, porque eso ya se supone que viene definido por el fabricante. Y eso. Bueno, sí tiene relación con la presión que se aplica. Entonces, les tengo un video, creo que está en inglés, espero que ya hayan ganado su inglés técnico. Permítanme, solo vamos a abrirlo. No sé si lo van a escuchar. Voy a silenciar un ratito mi audio porque si no se va a escuchar eco. Solo me confirman si se escucha. Si están escuchando el poquito Escucho que... tu voz. No, no miro, solo miro la de Apple. Ay, Y ya. perdón, no les había Sí. compartido. No, todavía no. Sí, tienes razón, perdón. Permítame. Me dicen, voy a parar de nuevo estoy algo cruzada aquí con el audio porque en uno puedo, en uno puedo hablar, pero en el otro no me van a escuchar. Si se Bien, ahí te escucha, decimos. si se escucha, me levanta alguien la manita para saber, por favor. Va. No se escuchó, ¿verdad? No, No. no se escucha. Nelly, yo no sé mucho de Zoom, pero una vez lo hice. Ajá. Creo que lo mejor es que salgas de compartir y cuando lo hagas otra vez ya le das compartir sonido. Gracias, Virginia. Ahorita vamos a intentar de nuevo. Bueno, ahorita vamos a intentar de nuevo. No, creo que no funcionó, ¿verdad? No, Permítanme. Sí, es que hay una opción que para compartir el audio también, pero permítanme. Porque así entienden mejor cómo es que es esto. Aquí está. Ahí está. Ahora sí, me parece. The first of a two-part video training series on filter integrity testing.
Filter integrity testing is a routine operation in biopharmaceutical production used to demonstrate that a filter is capable of meeting critical performance criteria, such as the ability to sterilize process fluids or injectable final drug product. Reliable integrity testing comes from a good understanding of the test technology and best practices operations. In this video, we'll look at the science behind integrity testing in order to understand what is happening at a micro level. This will provide the foundation for good system design, operations, and troubleshooting. A filter integrity test actually tests all critical pathways between filter upstream and downstream, including seals and device components. But the primary consideration is the membrane. So let's start by looking at the membrane structure and materials and trying to understand what is happening in the pores of the membrane during a test. In the scanning electron micrograph, taking at 4000x magnification, we see membrane filters are a complex structure. It is not like a window screen or a plastic film with little holes poked through it. It's more like a sponge with many openings within the structure to trap whatever we want to filter out of the feed stream. Filters can remove material from the feed by either size exclusion or adsorption. Adsorption retention can be a great way to filter something out of the feed because adsorption can remove particles far smaller than the pore size. But adsorptive forces can be disrupted by pressure or flow variations or by changes to fluid chemistry. If our goal is to sterilize fluid so it can be injected into patients, we don't want to rely on a mechanism that can be disrupted. We instead rely on size exclusion, which works as long as whatever we want to retain does not get any smaller and the pores in the membrane don't get any bigger. So integrity testing is all about assuring the pores have not got any bigger. Key characteristic of polymeric membrane filters is the pore structure is rigid and does not change under process stress due to flow, pressure, or temperature. This makes membranes ideal for critical applications. The best way to determine if a filter can retain something is to challenge the filter with the actual thing you want to remove and evaluate the downstream to see if anything gets through. For sterilizing filters, we use a bacterial retention test. In this test, a suspension of a small organism called Bravundomonas diminuta is prepared and then filtered with the test filter. All the fluid passing through the test filter then goes through a recovery filter. Any organisms that pass through the test filter will be captured on the recovery filter. The recovery filter is then transferred to growth media and incubated. If the test filter is completely retentive, there will be no growth on the recovery filter. In other words, the test filter is proven to be sterilizing grade. The retention test is a fantastic way to see if a filter is sterilizing grade because it's the real deal, it's extreme worst case, and it's very sensitive. Filter manufacturers routinely use the test during membrane development and as a membrane and device QC test. The only problem with the test is the filter gets contaminated with bacteria, which makes it completely unsuitable for an end user's process. What we need for routine testing in a biopharm manufacturing environment is a test that correlates to the bacterial retention test, but does not contaminate or alter the membrane in any way. Remember, retention is based on pore size. That's what we want to know. Fortunately, capillary forces are also dependent on pore size. And this gives us a couple options for non-destructive integrity testing. Capillary forces are the result of intermolecular attractions between liquid molecules and each other, and between liquid molecules with a contact surface. The measurement of liquid-liquid attractive force is known as surface tension. I can demonstrate by putting water droplets on a very hydrophobic membrane. You see, as the water drops get near each other, they combine. Surface tension is the attractive force pulling the water drops together. The interaction between liquid and contact surface can be seen by putting water on different membrane types. We've seen that water beads up dramatically on the hydrophobic membrane made of the polymer PTFE. The water beads up because it's trying to minimize its contact with the hydrophobic surface. When I put water on a hydrophilic membrane, in this case, a modified PVDF, the water absorbs easily because there is a strong attractive force between water and polymer. The water surface attractive force varies by degree depending on materials.
By putting water on another hydrophobic surface, this time unmodified PVDF, we see the water beads up, but not as dramatically as on the PTFE membrane. This shows, although both PTFE and PVDF are hydrophobic, the PTFE is more hydrophobic. The measurement of attractive force between liquid and surface is called contact angle. Surface tension and contact angle are two of the key variables affecting capillary forces. The third key variable is the size of the capillary. In this graphic, the gray represents the polymeric walls of the pore and the blue represents the wetting liquid. The intermolecular attractive forces are holding the water in the pore, and the smaller the diameter of the pore, the more concentrated and stronger the capillary forces. I can demonstrate capillary forces in membranes using these syringe filters, which have membranes with different pore sizes. To start, the membranes are dry, and if I try to put air through them, the air passes with almost no resistance. Next, I completely fill the pores by forcing water through the filter. Now, when I try to push air through the wet filter, there is a lot of resistance. Air does not want to flow through the wet membrane because water held in the pores by capillary forces is a barrier to gas flow. But if I apply enough pressure, I can exceed the capillary forces, push the water out of the pores, and see air bubbles coming out downstream. The pressure required to initiate airflow through the wet membrane is known as the bubble point. The blue filter has a 0.8 micron rated membrane in it. When I use a 0.45 micron membrane, I have to push a lot harder to reach the bubble point. With a 0.22 micron rated membrane, the capillary forces are so strong, I can't apply enough force with this syringe even when I push as hard as I can. Because retention and capillary forces are both dependent on pore size, there is a clear correlation between the results of the retention test and the results of the bubble point test. In this graphic, you see the correlation between bubble point and retention. Retention expressed as LRV or log reduction value. The higher the LRV, the higher the retention. With this correlation, I can demonstrate a filter's retention capability just using clean water and air pressure. There is no fouling or contamination of the membrane. The bubble point is completely non-destructive. In fact, I can repeat the bubble point test on the same filter over and over with no impact to the filter. This correlation is the cornerstone for being able to use the non-destructive capillary forces to assess retention in routine biopharm operations. Bubble point not only gives us a correlation to retention, but it's also a way to identify membrane defects. If I put a hole in my 0.22 micron filter and repeat the bubble point test, I can push air through very easily. The difference between an intact filter and a damaged filter are very clear. In practice, with process scale membrane devices, there are other physical phenomena we have to deal with. When I demonstrated the bubble point with a syringe filter, we didn't see any gas flow at pressures below the bubble point. But at pressure below the bubble point, there actually is a very small flow of gas due to diffusion, which is primarily due to gas solubility in liquid. During an integrity test, at pressure below the bubble point, upstream gas pressure results in gas dissolving in the liquid in the pores. This gas diffuses across the filter to the downstream side. On the downstream side, the pressure is lower, so the gas comes out of solution, resulting in a steady flow of gas. The rate of diffusive gas flow is very small compared to the flow seen when the bubble point is reached, but the larger the membrane area, the higher the diffusive gas flow. The diffusive flow with a syringe demonstration was much too small to see, so when I reached the bubble point, it was very clear. We went from seeing no airflow to seeing bubbles. But with this 10-inch filter, which has a couple thousand times more membrane area than the syringe, at pressure below the bubble point, we can see a steady flow of gas bubbles due to diffusion. How do we know if the flow we're observing is due to diffusion or due to exceeding the bubble point? We can't just look at the bubbles, we have to measure the flow. So with larger area devices, a diffusion test gives us a sensitive method for determining if the bubble point has been reached or not. In other words, a sensitive way to check for defects in larger membrane area devices. Water intrusion, or as we call it, hydrocore, is another way we can use capillary forces to determine membrane integrity.
Remember how the water was repelled by the PTFE membrane? That is essentially due to the same variables we saw for the bubble point test: surface tension, contact angle, and pore size. It's just manifested in the opposite way with hydrophobic membranes. In the bubble point test, we measured the pressure required to force water out of a hydrophilic membrane. In the water intrusion test, we measure the pressure required to force water into a hydrophobic membrane. Just like bubble point, the intrusion pressure is correlated to pore size and therefore retention. In practice, we apply water pressure to a point just below the expected intrusion pressure. If there is no water flow at this pressure, we conclude water is not intruding the membrane, which means there are no oversized pores or defects. This concludes our look at the fundamental principles underlying membrane filter integrity testing. We now understand. Bueno, ¿entendieron ahí cómo es que se mide el punto de burbuja? ¿Se dieron cuenta en qué momento fue que él dijo, este es el punto de burbuja? No, casi no. Yo tenía una duda. Es que si salían varias burbujas chiquiticas, es que sí estaba funcionando el filtro. Pero si salió una completa así como grande, es que no. Cuando llega a ese punto donde sale como un rosario de burbujas, ese es el punto de burbuja, ¿sí? Cuando a la presión a la que inician a salir ese montón de burbujas. Pero si se dieron cuenta, cuando él le hace un agujero al filtro, entonces se dan cuenta que el punto de burbuja disminuye un montón. No sé si lo vieron. A ver, lo voy a buscar aquí donde lo pincha. Aquí está. Cuando lo pincha, casi que no le tiene que aplicar fuerza y el burbujeo empieza a salir. Entonces, cada filtro trae identificado cuál es su punto de burbuja. Entonces, podemos evaluar, digamos, más o menos le vamos aplicando una presión que no es de una vez la presión que nos indica, sino que, por ejemplo, podemos iniciar por la mitad para empezar a probar con las presiones y poco a poco le vamos aumentando para ver de que sí soporta esa presión. Sí, ahí, miren, ahí le hace, Micron filter and repeat the bubble point test, I can push air through very easily. y entonces no le hacen nada de fuerza y ya casi que en cero estaba y empieza el burbujeo. Process scale Entonces membrane ahí es cuando devices nos and damos other cuenta physical de que phenomena we have entonces to deal with. el punto When I de demonstrated the burbuja bubble point with a syringe filter, we didn't see any gas flow. El punto de burbuja que viene indicado en el filtro no es el mismo que nosotros estamos obteniendo. Entonces, eso nos está diciendo que nuestro filtro no está íntegro. ¿Sí? ¿Sí se dieron cuenta ahí cómo es el burbujeo? Sí, entonces lo dije al revés. Sí. Entonces, en ese momento en que empiezan a salir esas burbujitas, ese es nuestro punto de burbuja. Mira, pero si tiene subtítulos. Si quieren se los puedo compartir, se los puedo publicar ahí en Facebook para que lo miren una y otra vez, para que comprendan bien cómo es que... ¿Sí? Gracias. Bueno, ¿alguien más tiene una pregunta? Ahí está. Creo que no, o se quedaron dormidos con con el video. Miren, para mientras, un anuncio, unos cortes comerciales. ¿Se recuerdan de llenar su asistencia? Yo sé que me parezco repetidora, pero de verdad hay quienes no me llenan su asistencia y se recuerdan que los laboratorios no se pueden reponer. Entonces, me llenan su asistencia, por favor. Y otra cosa es de que para la actividad que vamos a hacer, necesito que ustedes tengan cuenta en Quizlet. No sé si lo han utilizado. Ahorita se los voy a... Sí. ¿Sí? Va. Si ya tienen cuenta, pues perfecto. Y si pueden acceder de una vez, está bien. Y los que no tengan cuenta pueden crear una en lo que termino la explicación, para que ensayemos un poco para el corto y sigan teniendo 100. Entonces, bueno, ahí quedamos con la integridad del filtro entonces.
Entonces quedamos que el ensayo de punto de burbuja es el que, ay, perdón, no estoy proyectando, ¿verdad? Es el que es un método no destructivo, ¿ok? Ahí. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguien quería decir algo? El acceso a la aplicación. Ahorita puedes buscar quizlet.com y ahí puedes generar te voy a pasar el enlace para que. También ahí está disponible en aplicación, si lo quieren instalar, o en la computadora. Ahorita les paso. Sí, ahí te la voy a pasar también tu compañera, ahí te va a llevar a la página. Bueno, más tardecito vamos a estar ahí jugando un poco para ponernos vivos para el corto. La otra operación que vamos a tener para obtener el tipo de agua que queremos es la destilación. ¿Alguna vez ustedes han visto un destilador? Yo recuerdo que sí, en orgánica. Bueno, ¿solo el de orgánica han visto? ¿Sí? Bueno, si se recordarán, entonces el proceso de la destilación se va a dar principalmente por dos operaciones básicas, que va a ser la evaporación y la condensación. Y se puede aprovechar la diferencia de los puntos de ebullición de las sustancias que estamos separando, ¿sí? Entonces, vamos a lograr que se separen, por ejemplo, si una tiene un punto de ebullición más bajo que otro, entonces va a ser posible que este se evapore más fácilmente y que pueda salir para que pase a través del refrigerante para ya luego que se pueda condensar y ya tenemos nuestro destilado, ¿verdad? Este es el principio básico de la destilación. Entonces es lo mismo que va a estar ocurriendo con el agua. La vamos a estar evaporando para que pueda pasar solo el agua sin las demás sustancias indeseadas y de esta forma vamos a lograr la separación. En la destilación, pues obviamente no toda el agua que nosotros vamos a tener, no toda esa cantidad de agua va a ser destilada. Es por eso que el agua destilada es más cara que el agua pura, por ejemplo, porque se requiere una mayor cantidad de agua de alimentación, por decirlo así, para obtener agua destilada. Entonces, aproximadamente vamos a estar usando 5 litros de agua normal para obtener solo 1 de agua destilada, ¿sí? Entonces ya vemos la diferencia de producción que hay de 5 a 1. Entonces, por eso es de que el agua destilada es más cara y hay que cuidarla cuando la tenemos en el laboratorio, ¿verdad? No estar ahí jugando con el agua. Ese es básicamente el principio así a grandes rasgos de la destilación, ¿sí? No vamos a ahondar mucho porque entonces los estaría llenando de demasiada teoría y realmente el laboratorio se trata más de que ustedes entiendan conceptos de aplicación. Pues no podemos ver lamentablemente nuestro destilador en el departamento. En algún momento vamos a ver si con el IC les logramos hacer un video sobre el destilador que está en el departamento, porque ahí hay uno, tenemos una parte como de donde está al final del laboratorio el destilador y ahí se les puede mostrar, ¿verdad? Pero vamos a coordinar esto con el todavía para que puedan verlo. ¿Sí, Virginia? Gracias. Janely, una pregunta. Es que esa agua de la que recién hablamos es la que usamos para hacer todos los experimentos en los laboratorios, la que lleva agua salvavidas. Ajá, cabal. ¿O Esa no es agua. Creo que salvavidas ya la lleva envasada, ¿verdad? Ya la lleva bonito y todo, pero sí, es esa agua que se obtiene a través de la destilación.
Es que como nos dijeron una vez que no le dijéramos destilada, sino desmineralizada. Pero eso Sí, también porque se le quitan los minerales, pero es agua que se obtiene a través del proceso de destilación. Ese es nuestro punto principal aquí, de que lo vamos a obtener a través del proceso de la destilación. ¿Sí? gracias. Bueno, acá tenemos otro video para que miremos el... A ver. Creo que nuevamente voy a dejar de compartir. Ah, bueno, este no tiene sonido, así que no se están perdiendo de, de ningún sonido. Bueno, entonces dice, se encienden las válvulas. ¿Sí? Y eso da paso al agua, que es donde se empieza a llenar el tanque. Yaneli, Yaneli, fíjate que no estás Perdón, perdón. compartiendo la pantalla. Perdón, perdón. ahora sí. Solo Yaneli, creo que tenés desactivado tu micro. Gracias, ahí está. No les había dicho nada importante, así que no se preocupen. Aquí... Hoy no quiere funcionar bien esto. Aquí está. Bueno, ahora vamos a hablar, entonces, ya que vimos todos estos métodos para obtención de agua que queremos, ahora vamos a ver qué tipo de agua queremos, porque hay muchos tipos de agua, ¿verdad? Tal vez ahorita solo habíamos visto un par, pero yo no sé si ustedes en medicinal hicieron alguna revisión sobre los tipos de agua que hay que nos indica la OSP.
¿Cuántos encontraron ustedes? También eso les preguntaba en su cuestionario. ¿Cuántos tipos de agua encontraron? ¿8 dice? Ujú. ¿Todos encontraron 8? Yo Hola, solo buenas encontré tardes. 3. Fíjate que yo encontré más, pero habían unas que no tenían monografía. 8, Entonces, ajá, correcto. con monografía solo habían 8 porque una es vapor, no era como agua de sí, para Ajá, uso farmacéutico. sí, Ajá. cabal. Son, contando el vapor, que es vapor puro, serían 9, pero sin el vapor son 8, con monografía. Aparte de esas, tenemos un montón de aguas más que no tienen monografía, pero que son tipos de agua igualmente. Entonces, estos se encuentran en la USP 30, que si se recuerdan es como nuestra Biblia, ¿verdad? Aquí nos indican todos los aspectos de calidad que debe de cumplir un producto para considerarse que sí es aceptable. Entonces, principalmente vamos a tener, para iniciar, 2 divisiones de los tipos de agua, ¿sí? Vamos a tener agua a granel, que es la que se va a producir en el lugar en el que la vamos a usar, es decir, por ejemplo, en el caso de mi laboratorio, ¿verdad? Yo necesito agua para inyección para usarlo ahí mismo. Yo tengo un laboratorio y ahí mismo yo uso esa agua para inyección para preparación de medicamentos, ¿verdad? Entonces, ahí en el in situ yo la estoy preparando y yo la estoy usando, ¿sí? Y aparte vamos a tener el agua que es envasada, que yo la produzco, pero yo no la consumo o yo la voy a ir a consumir, pero a otro lado y por eso necesito envasarla, ¿sí? Entonces, es para empezar esas 2 divisiones, a granel, la que produzco y consumo en un mismo lugar, y la envasada que la voy a consumir en otro lugar diferente a la que en donde la estoy produciendo. Entonces, las aguas a granel, tenemos el agua purificada, el agua para inyección, el agua para hemodiálisis y aparte, pues esto no es propiamente agua, pero también es como un estado del agua que es el vapor puro. Entonces, el agua purificada la vamos a estar utilizando para preparaciones no parenterales, ¿sí? Entendemos por no parenterales que no entran a nuestro organismo, no tienen contacto, o sea, no tienen contacto con sangre ni con vísceras, ¿sí? Esas son las preparaciones no parenterales. Se puede usar para limpieza, para realizar algunas pruebas y se consigue a partir de agua potable. El agua para inyección va a ser utilizada para la preparación de medicamentos que sí van a entrar en contacto con sangre y vísceras, ¿sí? Entonces, esas son las preparaciones parenterales. Y también puede ser para limpieza de equipos que se utilicen en la misma puesta de preparaciones parenterales, pueden ser sondas, catéteres, cosas por el estilo. Y pues principalmente debe demostrar que no tienen endotoxinas, por lo que ya vimos al principio cuando veíamos lo de la pureza del agua, de que las endotoxinas nos van a estar produciendo fiebre, ¿verdad? Entonces, si yo estoy hospitalizado, pues obviamente no quiero que por poner un medicamento me vaya a dar fiebre, ¿verdad? Y no es tanto por el medicamento, sino que por un agua mal producida. Y el agua para hemodiálisis, pues como la palabra lo dice, es utilizado en el proceso de la hemodiálisis, ¿sí? Por la cuestión de que la hemodiálisis es un proceso como tan delicado en el que se tiene que pasar a través de varias membranas, está en contacto directo con la sangre, por eso es que vemos la importancia de que el agua que va a ser utilizada para la hemodiálisis sea producida en el mismo lugar y si cumpla con los criterios que se pueden revisar en la monografía del agua para hemodiálisis, ¿sí? Esta agua es bastante delicada. Y tenemos el vapor puro, que pues lo vamos a utilizar, por ejemplo, para algunos tipos de esterilización y también para limpieza. Ahí está. Bueno, esos son entonces los tipos de agua a granel.
Ahora tenemos los tipos de agua envasadas, que esas son las que les digo, de que las voy a producir en un lugar, pero las voy a utilizar en otro, ¿sí? Estas aguas envasadas deben tener claro ustedes de que todas son estériles, ¿sí? Porque requiere que sean esterilizadas para que se conserve sus propiedades dentro del envase. Ahí, este es un punto importante para comprender, para diferenciar entre los tipos de agua. Las envasadas van a ser todas estériles. Entonces, tenemos el agua purificada estéril. Si se dieron cuenta, aquí tenemos agua purificada, pero esta no está estéril. Esta es agua purificada estéril, por lo mismo que les digo. Entonces, esta la vamos a utilizar para preparación de formas no parenterales, para análisis, si se requiere algún tipo de control microbiológico, por ejemplo, ¿sí? Pero vemos entonces, esta siempre va a ser para no parenterales, aunque sea estéril, ¿sí? Tenemos el agua estéril para inyección, que es esta misma agua para inyección, pero ahora está envasada, por eso tuvo que ser esterilizada. Y la vamos a utilizar para preparaciones magistrales y como diluyente para productos parenterales. Por ejemplo, esta es la que utilizamos en los hospitales para diluir los medicamentos, para readecuarlos y cuestiones por el estilo, todo con los medicamentos, ¿verdad? Y tenemos el agua bacteriostática para inyección, que es el agua estéril para inyección, o sea, es por eso dice el anterior, pero se le han agregado conservantes antimicrobianos. ¿Y para qué nos va a servir que tenga estos conservantes antimicrobianos? Porque a veces, por ejemplo, supónganse que nosotros tenemos un vial, digamos, ¿qué les digo? De 5 miligramos, pongamos. Tengo un vial de 5 miligramos, pero esos miligramos no los voy a administrar al paciente de un solo, sino que los voy a estar utilizando 1 miligramo diario, ¿sí? Pero no voy a estar comprando, por ejemplo, si el tratamiento va a ser por 5 días, yo no voy a estar comprando un frasco de 5 miligramos que puede costar, digamos, pónganle un precio, que va a costar 1,000, si el frasco ya trae los 5 miligramos que van a servir para los 5 días, ¿verdad? No voy a comprar 25 miligramos nada más porque no puedo mantener, no puedo conservar ese frasquito. Entonces, para mantener la estabilidad siempre del medicamento y que todo el aspecto microbiológico se mantenga en orden, por eso se le agrega este conservante antimicrobiano, ¿sí? Por eso es utilizado para multidosis, porque entonces yo voy a reconstituir este frasquito y este frasquito yo le voy a sacar con una jeringa estéril el lunes, la dosis del lunes, ¿verdad? Le voy a sacar la del martes, le voy a sacar la del miércoles, pero como la voy a estar manipulando, entonces por eso requiero que tenga un antimicrobiano que me asegure a mí de que esa solución se va a mantener estéril, aunque yo la esté manipulando. Claro, siempre se va a manipular con los cuidados necesarios, ¿sí? ¿Quedamos claros? ¿Cuál es la diferencia entre el agua para inyección y el agua para bacteriostática? A ver. Sí, quedamos claros. Sí, solo quiero ver, teníamos una pregunta acá. Las no parenterales es envasada y a granel. Esta agua, hay dos, por eso les digo, hay dos tipos. No se me vayan a confundir. Hay dos tipos de agua que son para uso no parenteral, ¿sí? La diferencia es de que una es a granel y la voy a usar en el lugar, y la otra está envasada y está esterilizada, ¿sí? Esa es la principal diferencia, que está esterilizada porque fue envasada, ¿sí? La a granel es esta, es el agua purificada. Esa la voy a usar para no parenterales en el mismo lugar. Ahora, si fue envasada, la voy a tener que esterilizar, pero es siempre para preparaciones no parenterales, ¿sí? ¿Sí, Virginia? Que los sueros va a ser el envasado, supongo. ¿Cómo? No te escuché bien. Los sueros. Para los sueros se Ajá. utilizaría agua envasada, porque
ya está Ajá, entonces esterilizada. debería de ser, Y después se pone en el qué envase. tipo de agua. De acuerdo a lo que vimos. Envasada, Ajá, pero ¿qué característica va a tener? ¿Qué tipo de agua escogería entonces? envasada. Pero Ah, agua envasada, o sea, envasada pura, envasada... purificada estéril. Ajá, agua purificada estéril. ¿Sí? Imagínense, porque si no la esterilizamos, ustedes saben, ya hablábamos de todas las propiedades del agua, ¿verdad? Entonces, si no la esterilizamos y la guardamos y con la cantidad de sales que contiene, por ejemplo, contiene azúcares, tiene glucosa, tiene dextrosa, eh, se puede dar un crecimiento bacteriano, ¿verdad? Entonces, todo eso es lo que no queremos. Que nuestra agua vaya a salir, está bien, nuestra agua salió sin ningún microorganismo, pero no sabemos cuánto tiempo va a estar almacenada, no sabemos dónde la van a guardar, no sabemos qué va a pasar después con esa agua. Entonces, lo que queremos hacer es asegurarnos de que nuestra agua salió con la calidad que era de nuestro laboratorio, ¿verdad? Muy bien, muy bien. También tenemos entonces otro tipo de agua envasada, va a ser el agua estéril para irrigación. Fíjense, ahora acá viene otra diferencia. Estas aguas que tienen acá no van a superar la cantidad de 1 litro, ¿sí? Nunca van a encontrar ustedes agua purificada estéril o agua estéril para inyección mayor de 1 litro. Si es mayor a 1 litro, entonces ya estamos hablando de agua estéril para irrigación, ¿sí? Que esta va a ser la misma agua de inyección que fue envasada y por lo tanto esterilizada, pero va a ser en presentaciones mayores a 1 litro. ¿Sí? ¿Quedamos claro entre la diferencia? Es lo mismo que el anterior, solo que va a contener una mayor cantidad, perdón por la redundancia, una mayor cantidad de agua. ¿Sí? Si se me hacen bolas, díganme. Lo repetimos. Y el agua estéril para inhalación, como su palabra lo dice, por ejemplo, es la que vamos a utilizar pues para estar inhalando, ¿verdad? Si se requiere en algún momento de colocación de algún inhalador, ese es el agua que vamos a utilizar y es el agua para inyección. Es la misma agua para inyección, solo que pues con el uso que le vamos a dar, que es para inhalar. ¿Ok? Bueno, otros tipos que tenemos, por ejemplo, es el agua potable, que es el agua de consumo humano, que ya hablábamos que todas sus especificaciones están contempladas en la norma de Cowanor. Ustedes si quieren indagar más en esto, pueden buscar la norma, igual si no la encontraron ahorita que realizaron su cuestionario, la pueden buscar y ahí la van a encontrar con todas las especificaciones, ¿verdad? E incluso en algún momento, si ustedes quisieran llegar a hacer algún tipo de investigación, lo pueden realizar, ¿verdad? Pueden realizar ahí sobre la calidad del agua. Y busquen también si les interesa el tema. Hay bastantes trabajos de tesis, trabajos de investigación sobre la calidad del agua. Y me parece que no solo en nuestra facultad, sino también en otras facultades. Tenemos el agua purificada caliente, pues es el agua pura, solo que va a ser calentada. El agua analítica, dentro del agua analítica sin monografía encontramos algunos tipos como lo son la destilada, de alta pureza, desionizada, filtrada y otro montón que agua sin amoníaco, agua sin magnesio, un montón de tipos de aguas, ¿verdad? Bueno, y ahora, antes de nuestra actividad, vamos a llegar al tema de las calderas. Entonces, esto es bastante cortito, ¿verdad? Porque me parece que en clase también lo van a ver y como les digo, aquí no se trata tanto de teoría, aunque sí es bastante, ¿verdad? Pero me interesa más que entiendan como el concepto de aplicación y todo esto. Entonces, ¿se recuerdan? ¿Alguien me puede decir los tipos de calderas que vamos a ver? A ver. ¿Alguien?
Eran acuatubular y pirotubular. Ah, va. Gracias, Andrés. ¿Y alguien más que me diga qué es lo que circula en las tuberías de la acuotubular? ¿O los elijo al azar? Es agua. Ujú. ¿Y de la pirotubular? ¿Qué es lo que circula? Gas, gases calientes, cabal, gas y fuego. Muy bien. Entonces, pues ya vieron ahí en su práctica, igual se encuentra un cuadro de comparación entre los dos tipos de calderas. Estos tipos de calderas nos van a servir para producir vapor. Dependiendo de la cantidad de vapor que necesitemos, va a ser el tipo de caldera que vamos a necesitar. Y pues también va a depender del espacio que tengamos, del recurso económico que vayamos a tener para poner en marcha la caldera, porque como ya se habrán dado cuenta, las acuatubulares son un poco más costosas, igual en el mantenimiento, requieren de mayor espacio, mientras que las pirotubulares pues son más pequeñas, son más económicas, pero obtenemos una menor cantidad de vapor. Entonces, pues depende de muchos aspectos que estén a nuestro alcance, dependiendo de qué es lo que tengamos, pues así va a ser lo que vayamos a utilizar. Aquí tenemos algunos ejemplos. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta por ejemplo, teníamos ahí, cuando pasaban caminando por ingeniería y tenían unos grandes laboratorios, ahí en esos laboratorios tenían, estaban ahí cerca del estacionamiento de farmacia, algo por ahí. Ahí ellos tienen calderas. No sé si alguna vez los vieron. Pues esa era otra actividad que hacíamos cuando estábamos en presencial, ir a visitar las calderas y ya el ingeniero nos explicaba y todo, ¿verdad? Ando viendo ahí algunas posibilidades de que podamos grabar todos estos videos, como les digo, y que se los pueda mostrar, ¿verdad? Tal vez al final del laboratorio para hacer una recopilación de todos estos procesos. A grandes rasgos, estos son los esquemas de cada una de los tipos de calderas que tenemos. Entonces, aquí estaría la caldera pirotubular, en la que van a circular a través de la tubería los gases comburentes y el fuego, ¿verdad? Entonces, aquí ya vemos, alrededor tenemos el agua y así es como vamos a estar produciendo el vapor. Y aquí abajo tenemos el esquema de la caldera acuotubular, donde lo que circula a través de de la tubería, vemos, es el agua. Entonces aquí entra el agua fría, viene por acá, se calientan los tubos que están en contacto con el fuego, donde se hace la combustión, y ya sube por aquí el gas y ya se va para arriba, ¿verdad? Y ya obtenemos ahí el vapor. Aquí hay algunas de las características que De esas sí tenemos. ¿Sí? De esas sí tenemos en la facultad. Me parece que sí, habían unas ahí si no estoy mal, no sé si escuchaban una, ahí como por donde había una pila. Ya Creo te que, entendí. ajá, ahí por donde había una pila, me parece que había una, creo, pero yo creo que era caldera, pero le vamos a consultar a Lick por el bambú. Fíjate que ahí me estaba recordando también que había algo que hacía mucha bulla, pero la verdad nunca vi que era, que estaba dentro de un cuartito. Vamos a consultarle a Lick ahí donde estaban ubicadas las calderas ya de tanto tiempo sin ir, ya no me recuerdo de la ubicación. Pero sí, me parece que ahí por la pila había una. Y ya les cuento qué nos dice. Aquí tenemos entonces el cuadro cabal que está ahí en nuestro manual y de qué
de cada tipo de caldera, ¿verdad? ¿Qué características vamos a tener? ¿Qué criterios? Dependiendo de la calidad del agua, ¿verdad? Que menor exigencia para las pirotubulares. Aparentemente, como les digo, las pirotubulares parecen ser mejor, pero porque son más económicas, menos espacio, requieren de menos recursos, pero tiene el problema de la producción, ¿verdad? Que la producción es más limitada, entonces va a depender mucho de qué es lo que nuestras necesidades de vapor. Por ejemplo, en los hospitales, ustedes ya buscaron las aplicaciones, entonces tenemos en los hospitales, va a servir igual para, por ejemplo, limpieza de equipo, para suministrar vapor para funcionamiento del mismo equipo también, para, ¿qué les digo? Hay ciertas áreas donde se tiene que mantener una humedad específica. También nos puede servir el vapor, pero tiene que estar, tiene que pasar, por ejemplo, las pruebas de control que debe tener también. No puede ser cualquier tipo de vapor, porque también nos puede llegar a contaminar el área solo porque queremos humidificar el sistema. Entonces, creo que ahora sí tenemos el juego. A ver. Sí, juguemos. Bueno, entonces vamos a hacer un Quizlet Live. No sé si ya lo han jugado.